Mi opinión del día de hoy, 28 de febrero del 2024, es para denunciar que ayer se llevó un atentado a la libertad de expresión por instrucciones del narcopresidente, pues fue citado el señor Loret de Mola a un tribunal de justicia en la Ciudad de México para responder de una denuncia por pago de daño moral por parte de Pío López Obrador, hermano del narcopresidente. Loret publicó un video que no es de su autoría, sino de un tal David León, que fue funcionario del gobierno de López, como coordinador de su gobierno, y posteriormente como director de protección civil en pago a los chayotes que entregó al señor Pío López Obrador. Y eso fue ya hace algunos años, en que López inclusive reconoció, confesó que efectivamente ese dinero lo había recibido Pío para su campaña, o sea que reconoce que sí hubo chayote en ese cochupo de su hermano Pío. Y sin embargo, pues Loret se siente que no es responsable porque está simplemente actuando bajo el cobijo de la libertad de expresión, y sus declaraciones son en ese sentido así. El periodista Carlos Loret de Mola fue denunciado por Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, y este martes se presentó ante las autoridades para un careo. Y es que Pío López Obrador pide 12 años de prisión para el periodista de Latinos por daño moral, tras la difusión de videos en los que aparece recibiendo dinero en sobres amarillos. Los videos del hermano del presidente Pío López Obrador recibiendo clandestinamente dinero en efectivo en sobres amarillos. Resulta que el acusado soy yo. Resulta que el que tiene que venir a sentarse en el banquillo soy yo. Resulta que el que va a ser interrogado soy yo. Y me parece que esta es una muestra más de cómo ha ido escalando la agresión del régimen en contra de la libertad de expresión. Loret de Mola expuso que además Pío López Obrador exige una indemnización de 200 millones de pesos. El portal Latinos publicó en 2020 2 videos en los que se ve al hermano del presidente en 2 encuentros con el antiguo operador del Partido Verde y posterior funcionario obradorista, David León Romero, quien le entrega sobres con dinero presuntamente para favorecer a Morena en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, previa a su triunfo en las campañas presidenciales de 2018. Sabemos en qué estamos, sabemos qué es lo que estamos enfrentando, pero lo único que yo le puedo garantizar a toda la gente que está al pendiente de esto, y le agradezco, es que no me van a doblar por más presiones que quieran ejercer. Vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión. Pues efectivamente es un atentado a la libertad de expresión, porque el artículo 6 de la Constitución Federal señala que la libertad de expresión no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en el caso de que se ataque la moral, la vida privada, los derechos de terceros o se altere el orden público. Además de que existe el derecho de réplica para aquella persona que se sienta afectada por la declaración de quien ejerce la libertad de expresión. Y además se prohíbe la previa censura. Y efectivamente estamos viviendo en un estado sin ley. El orden constitucional está subvertido porque López entró a la presidencia de la República con apoyo del narcotráfico. Ya existen investigaciones de la DEA, del gobierno norteamericano, en donde se comprobó con testigos protegidos, incluyendo a un chofer, mano derecha de López, el señor Nicolás Molinedo, que era su chofer, que recibió dinero del cartel de Sinaloa por $2 millones, y en el 2018 recibió dinero López por la suma de $7 millones también,
de parte de los Zetas, de Ismael Mayo Zambada, del cartel de Sinaloa. Y en consecuencia, pues López se ha convertido en un dictador de facto con fachada constitucional, porque aunque suene muy exagerada esta denuncia, esta apreciación, no lo es, porque López se ha dedicado a socavar los poderes de la Unión. El Congreso de la Unión ya es un apéndice de López. Por otro lado, el Instituto Electoral también, el Tribunal Electoral también ya perdió su autonomía y su independencia, y lo que se espera en las próximas elecciones son elecciones de Estado en donde López va a echar mano de la delincuencia organizada, que es la que protege con su política de abrazos y no balazos, además con el ejército mexicano, que ya perdió el honor de ser un garante de la soberanía nacional, y finalmente con 10 o 15 millones de personas que apoya a López, que aunque no es dinero de su peculio, pues ha hecho creer a gente ignorante, gente que no tiene vergüenza, que no tiene dignidad, que son parásitos del gobierno, para que lo apoyen en su continuidad de Morena, al crear un maximato con su corcholata Sheinbaum al frente, de tal suerte pues que estamos viviendo en México un estado sin ley, un estado que está al amparo del narcotráfico, y que además es un estado en donde impera un sistema comunista como el de Venezuela. Y para estar en contexto, el daño moral está considerado en el artículo 19-16 del Código Civil como un perjuicio que resiente una persona que es afectada en sus creencias, en sus sentimientos, en su vida privada, en su reputación, en sus convicciones, por otra persona. Y en el caso que nos ocupa, pues el señor Pío hace responsable a Loret de Mola de que con la publicación del video en donde aparece recibiendo sobres amarillos y fajos de millones de pesos, le causa un descrédito en su persona, en su reputación. Sin embargo, no, en mi concepto no se da ningún delito, porque en términos generales los delitos contra el honor, que son la difamación y las calumnias, pues ya están despenalizados en la mayoría de los estados de la República. Y por lo que hace al daño moral, hay que comprobar que la conducta de la persona que hace imputaciones es una conducta ilícita. Por ejemplo, si un periodista, en el caso de Loret, denuncia a Pío por la comisión de un delito y resulta que esa persona es absuelta, pues ahí se da un requisito, pero en el caso de Pío pues no existe ningún procedimiento en el que haya sido condenado por ese ilícito o que haya sido absuelto según el caso. Loret lo único que hizo como periodista, de acuerdo al artículo 5 de que toda persona puede dedicarse a la profesión, industria o comercio que le acomode siendo lícito, según lo señala la Constitución Federal, pues Loret está en su papel de haber sacado ese video que no es de su autoría, es de el señor David León. En su caso, el que pudiera cometer algún delito, pues sería David León.
Pero el señor Pío no tiene vergüenza, no tiene dignidad, porque él aparece como un delincuente. ¿Por qué? Porque fue en las campañas de López Obrador y el haber recibido dinero pues va en contra de la legislación electoral. Entonces, el señor Pío es un delincuente y sin embargo se quiere hacer la víctima, como acostumbra a su hermano. Es la misma cobardía de la familia López Obrador. El otro aspecto es que se haya cometido alguna afectación a la persona que se siente ofendida, de acuerdo a lo que señala el artículo 19-16 del Código Civil. O sea, que resienta un perjuicio en su reputación, en su vida privada, por ejemplo. Pero pues en este caso, Loret lo único que hace es publicar un video. Pero vamos a suponer que efectivamente fuera responsable del daño moral. Es una reparación que va a hacerse por el juez que conoce del caso en base al artículo 14, fracción segunda de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, que señala que se puede imponer como pena una multa de no más de 20,000 UMAS, pero esa cantidad pues es una pena inusitada y trascendental prohibida por el artículo 22 de la Constitución Federal. Entonces no se puede dar esa penalidad, además de que no se reúnen los requisitos que señala el mismo artículo 19-16 para comprobar el daño moral, porque la conducta de Loret no fue una conducta ilícita. Él hizo una publicación de un video en base a su profesión, que está protegida por el artículo 5 de la Constitución Federal. Aquí lo único que se demuestra es que estamos viviendo en una dictadura de facto por la soberbia, por el abuso de autoridad de López. Pues ¿cómo es posible que un individuo que es agarrado infragante en la comisión de un delito electoral se sienta dañado en su reputación? Y vuelvo a insistir, al que deben de procesar, al que deben de ajusticiar, es a Pío López Obrador y al mismo López Obrador. Claro, es pedirle peras al olmo, porque sabemos que no hay un Estado de Derecho en el país. Pero para demostrar la desvergüenza, el cinismo y la cobardía de estos sujetos, me permito recordar el video que hizo público Loret de Mola, en donde se especifica claramente todos los ilícitos que cometió Pío López Obrador, y que en su caso no tiene vergüenza para estar haciendo denuncias en contra de Loret. Yo considero que Loret debería de regresarle la campechana demandando a este sujeto por los delitos que le resulten. Pero de momento me permito recapitular el video en donde Pío López recibe dinero para la campaña de López, otro sinvergüenza, narcopresidente, así. David León jala desde su espalda un paquete amarillo con dinero y lo coloca a su izquierda, en el gabinete donde está sentado. 5 minutos después, sube el dinero a la mesa. Aquí te traigo 400. Entonces, se la voy a descontar. Sí, te voy a deber 30, pero no me alcanzó. Ya no te alcanzó. Bueno, pero si yo me iba ahorita a Puebla mañana, y no tengo colgado toda la semana. Yo tengo que ver a Marcelo, no sé si lo veo mañana o pasado, pero ya con este tema lo veo mañana. Y medio traes oxigenito, aunque sea. El paquete permanece menos de 2 minutos en la mesa hasta que el hermano del presidente de México lo recoge. ¿Ya viste? ¿Qué? Puta, apenas. Bueno, voy tantito tarde, pero... Ahí está. Bien, ahora. Venga entonces, ahí está. Échalo para acá, vamos.
No, no. Ese día, David León le dice en un par de ocasiones que el financiamiento lleva operando casi 1 año y medio con entregas de dinero cada mes. Entonces, anótalo nada más, ¿no? 30. Debo 30, que esto es Mayo. De mayo. mayo, y se me va a venir, pues ya mañana arranca junio, pero vamos en tiempo. Pero estamos en tiempo. Ahorita checamos, vaya, ahorita sí yo te voy a decir algo. Por primera vez, sí, o sea, ¿cómo te digo? A ver, se entrega el mes. Fíjate bien, ahora aunque sea, sí que pase al otro. O sea, de que venza, no sé si me explico. Pero a ver, Okay. hemos estado Sí, lo hacías normal. Ok. prácticamente año y medio. He estado tarde algunas veces, pero estamos hoy. En una tercera reunión, de la cual Latinos tiene el audio, hablan de cómo hacer las transferencias y de la libreta donde Pío López Obrador registra los movimientos de dinero. No, lo que César les entrega cantidades que tú digas. O sea, es decir, en cuenta corriente de los meses, estoy 30,000 pesos abajo, ¿no? Te debo 30,000. David León fue, durante la transición, coordinador de logística del presidente López Obrador. Ya en el gobierno, se desempeñó como coordinador nacional de protección civil y recientemente el presidente lo ascendió para estar al frente de un nuevo organismo del Estado encargado de distribuir medicamentos, equipos médicos y... Bueno, yo concluyo mi opinión aconsejándole a Loret de Mola que no se deje intimidar, que no se acobarde, que él está haciendo valer su libertad de expresión. Y lo más importante, que no existe ningún delito que pueda tipificarse en su contra, ni civil ni penal. Y que en su caso lo que debería él de hacer, pues es lo propio, es presentar denuncia en contra de López por todos los hostigamientos, amenazas y todas las intimidaciones que López ha hecho diariamente en su circo mañanero. Porque López sí puede ser acusado de traición a la patria, de delitos graves del orden común, por el que se puede denunciar a cualquier ciudadano en los términos del artículo 108 de la Constitución Federal. Y si bien es cierto que también se puede hacer uso del juicio político, pues es un juicio que no va a proceder porque López no tiene respeto para el Estado de Derecho, porque trae la Constitución pegada en sus patas para limpiarse como tapete. Pero sí, al dejar un antecedente, ya le quedan 7 meses a este infame, miserable, traidor a la patria, pues que presente la denuncia y que también presente la denuncia en otro sinvergüenza, cínico, hipócrita, que no tiene nada que reclamar y debería darle vergüenza, pero como los López Obrador, toda la familia, no tienen dignidad, no tienen siquiera respeto por sí mismo, pues el narcopresidente ya está totalmente frito, que está coludido con el narcotráfico. Luego tiene otra mancha, mató a su propio hermano José Ramón de manera artera, cobarde, con premeditación, alevosía y ventaja, con un balazo en la cabeza, con una pistola calibre 38. Entonces, ¿qué se puede esperar de esta familia López Obrador? Simplemente compadecer a estos infelices que de verdad despreciaron una oportunidad de haber servido al pueblo de México y no servirse de las instituciones para enriquecerse ellos y sus familias, y que por otro lado deben de pedir perdón al pueblo de México, porque no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Tarde que temprano la acción de la justicia va a llegar a la familia López Obrador. Muchas gracias.